بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Bienvenidos una vez más, alhamdulillah, con la anuencia de Allah Altísimo sea, a este programa que se denomina el Islam a la luz del Corán y la Sunna. El Islam a la luz del Corán y la Sunna. En los programas anteriores habíamos hablado acerca de que el ser humano tiene por naturaleza saber que alguien tiene que manejar todos los asuntos, la alternancia del día y de la noche, la perfección de la naturaleza, la belleza que podemos impactarnos, por ejemplo, en los nacimientos de los animales, etcétera, etcétera, muchas formas a través de las cuales el ser humano puede contemplar. ¿Y cómo puede contemplar? Puede contemplar a través de la vista. Y la vista es una de las partes de la creación de ese Todopoderoso que maneja absolutamente todo. Para traducirlo ya en términos de lo que nosotros estamos hablando y aprendiendo de lo que es la religión de Allah, el Islam, estas son mercedes de Allah, son mercedes de Allah Altísimo sea. Lo que podemos ver, por ejemplo, con los ojos, lo que podemos escuchar con el oído, el hecho de poder desplazarnos. Y un ejemplo de esto, de que Allah Altísimo sea ha creado todo perfecto y que nos debemos a ese creador, es el hecho de que, por ejemplo, si viene alguien y le dice, le ofrezco $1.000.000, necesito que me dé un ojo suyo, ¿alguien se lo daría? Nadie, nadie, por más necesitado de dinero que esté. Entonces, ¿acaso puedo negar la existencia de ese creador? Lo niega solamente alguien que está empecinado en rechazar esa naturaleza innata de creer en ese solo Dios, de creer en el único Dios. No solo de creer, de adorar a ese único Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos de monoteísmo, y el Islam es una religión monoteísta, el Islam es una religión monoteísta, que Allah Altísimo sea culmina en ella el mensaje divino luego de haber enviado al profeta y mensajero Jesús, la paz sea con él. Aproximadamente 570 años luego de Jesús, la paz sea con él, Allah envía al último y al sello de los profetas y mensajeros de Allah, Muhammad, la paz sea con él. Entonces, ese monoteísmo, cuando yo pregunto, ¿qué es el monoteísmo? Y la mayoría automáticamente responde, el monoteísmo es un solo Dios. ¿Está bien o está mal? Está bien, es un solo Dios. Ahora, ¿yo soy monoteísta sosteniendo que el monoteísmo es un solo Dios? La situación es otra. Debe haber una relación con ese Dios, con ese único Dios, con ese creador, con el sustentador, con el perdonador, con el misericordioso. Entonces ya viene la creencia en ese Dios. Ya el monoteísmo es un solo Dios, es creer en un solo Dios. Pero falta algo, porque el siervo de Allah, de una u otra manera, quiere comunicarse con su Señor. Y así vemos que la persona lleva a cabo muchos medios a través de los cuales relacionarse con su Señor.
Uno de ellos es la oración. Y todavía no hemos entrado a hablar de lo que es netamente el Islam, sino estamos hablando de Dios. Y a partir de ahora, Allah. Allah, ¿quién es Allah? Dios. El mismo Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, Allah. Entonces, ese Señor de los mundos, Allah, es el único con derecho a ser adorado. Y la forma de relacionarme con Él, entonces, en el ejemplo que estamos dando, en la oración, o el ayuno, o el pago de un dinero que se le da a los pobres y necesitados, o la peregrinación, y por arriba de todos ellos, lo que se conoce como el testimonio de fe. El testimonio de fe, ¿qué es? El testimonio de fe es atestiguar que no hay nadie con derecho a ser adorado sino Allah. Bien. Y estos actos de adoración, como hemos nombrado, por ejemplo, la oración, el ayuno, el pago del zakat, lo vamos a ver más adelante, inshallah, en la peregrinación, etcétera, las súplicas, el pedir refugio en ese Creador. Todos estos son actos de adoración, y los actos de adoración son solamente ¿para quién? Para Allah. Entonces el monoteísmo es un solo Dios, pero también es creer en un solo Dios y adorar a un solo Dios. Ahora bien, los niños aprenden de los padres, los alumnos aprenden de los maestros. ¿Y de quién aprende la humanidad a relacionarse con Allah, con la sociedad y con uno mismo? No va a aprender cómo relacionarse y adquirir ese tipo de conocimiento, sino a través de lo que Allah le revela a un profeta y un mensajero de Dios. Ese profeta y mensajero de Dios es el mensajero de Allah, Muhammad alayhi salatu wasalam. Y aquí viene otro tema más. Todos, cuando hablamos de religión, la mayoría, cuando habla de religión, habla, yo creo en esto, o mi doctrina es esta, o mi creencia es esta, o yo creo en tal cosa. Es decir, comienzan a hablar sobre lo que es la creencia. Y la creencia está dada en el musulmán. Recordemos que musulmán es, la religión es el Islam. Quienes seguimos el Islam somos los musulmanes. Entonces la fe es lo que radica en el corazón. La fe radica en el corazón. Y la fe, entonces, son conceptos que el siervo de Allah tiene por cierto y no hay duda en ello. Es decir, no dudan absolutamente en nada, ni de nada. Ahora, ¿quiénes son todas esas informaciones? ¿A través de quién llega? No llega sino a través de Allah, de lo que revela Allah Altísimo sea en su libro y lo que revela a través de sus mensajeros. Por eso Allah dice en el Corán, ciertamente, en relación a los creyentes, a los que creen, ciertamente los creyentes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero. Ciertamente los creyentes son aquellos que creen en Allah y en su mensajero. Ahora, ¿qué es lo que creen? La creencia, esa fe, habíamos dicho entonces, no es un acto en sí, sino es algo que radica directamente en el corazón. Y fíjense la importancia en la vida y de la misericordia de Allah Altísimo sea, la importancia del corazón. Cuando el corazón vive, late, la persona que hace, vive. Pero si ese corazón deja de latir, muere. Espiritualmente también sucede lo mismo en relación a Allah Altísimo sea. Entonces,
¿En quiénes creen? Y esto es lo que tiene el Islam en relación a lo que es cuando yo hablo de creencia para poder hablar de fe. Cuando digo tengo fe, yo creo en tal situación, yo creo en Allah. Esto es lo que el musulmán goza de la misericordia de Allah, de que todo lo que dice y todas sus creencias y convicciones están en el Corán, el libro de Allah, o en los dichos y hechos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y si Dios quiere vamos a continuar en el próximo programa hablando de lo que es la fe, la creencia correcta, que es la creencia en el Islam, religión que Allah Altísimo está complacido y está complacido como religión y como acto de adoración. Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.